Hola, ¿qué tal? Soy Sandro Parodi. Bienvenidos a esta cuarta edición de Mucho que decir. Bueno, vamos ahora a conversar, a reflexionar sobre este tema que a mucha gente le debe haber ocurrido o que debe estar sufriendo. Y esto no solamente acá en el Perú, también pasa en diferentes partes de Latinoamérica, en los Estados Unidos, en muchos sitios. Son estos famosos contact center. Estos artilugios o sistemas mediante el cual se ubica a, entre comillas, asesores, agentes, personas, por ahora, puesto que se plantea ubicarlo ya con inteligencia artificial, que de alguna manera sirven de interlocutores con el del cliente con la compañía que presta un servicio o que pretende prestarlo en el caso de las ventas. Pues bien, resulta que cuando uno llama, ya sea para ventas o peor aún para tema de soporte, a uno de esos famosos contact centers, en realidad tú no estás llamando al contact center directamente, estás llamando supuestamente a la compañía, pero es el contact center el que te responde. Es decir, si tú estás llamando al banco tal, a la empresa de telefonía o de internet tal, o al servicio de dominio, hosting o cualquier servicio virtual o agencia, te contesta el bendito contact center. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la empresa realmente, la empresa que te presta el servicio, se vuelve hermética. Ellos están en su mundo. No se contactan directamente con el cliente. Hay otros números para contactar a estas personas que no dan cara hacia el público. Para dar cara hacia el público está precisamente el contact center. Y creen en lo que el contact center les dice. Creen en los reportes del contact center. Así sean equívocos. Gran problema. Entonces ellos en su mundo, como no tienen conexión con los clientes, que son los que le dan el dinero, en realidad los que dan sentido a un negocio, pues están de lo más bien, están de lo mejor. Y inclusive van cuando tienen que ir a la empresa y cuando no simplemente despachan desde la comunidad de su cama, en su cuarto, en su habitación, en su dormitorio. He escuchado a operadoras, a operadores, porque no los voy a llamar eh, asesores. Creo que el asesor es el que más bien te aconseja. En este caso, poco o nada es lo que te aconsejan. Más bien es lo que te desorientan. Al menos en mi caso, en lo que he tenido ocasión de tratar, no solamente con contact centers de acá de Perú, sino de Colombia, Argentina, Brasil, los Estados Unidos, India, Filipinas, entonces España, ni qué decir. Entonces la figura se repite y dependiendo del país puede ser mejor o peor. Y esto ha venido engrosándose, ha venido, digamos, degenerando en los últimos años. Pero bueno, lo primero que ocurre cuando llamas a uno de esos contact centers, que supuestamente está llamando en realidad a la empresa, es que te atiende un IVR. ¿Qué es un IVR? Pues un IVR no es otra cosa más que un Interactive Voice Response, que es un sistema mediante el cual te atiende una grabación, por ponerlo en términos mucho más concretos, que te exige un número de DNI, un número de documento de identidad, o te exige un usuario, una clave, para que pueda darte pase a las demás opciones. Y eso es un tema en muchos casos mandatorio. En muchos casos también abusan del IVR y previo a todo esto te lanzan una publicidad. Acá en Perú se usa mucho, donde, caramba, es un servicio supuestamente serio, un banco o una empresa de telefonía, y tienes una voz que te grita una publicidad. No te la dice, no te la presenta, te la grita.
De momento es una falta de respeto enorme hacia el cliente. Te la grita. Uno, dos, te puede colocar a personajes completamente desagradables, desatinados a la persona que los escuche, en la creencia que tienen una aceptación universal. Otro gran error. Pero bueno, una vez que colocas el documento correcto y que este coincide o la clave, en fin, que tengas que ubicar, recién te dan pase a las demás opciones. En muchas de las cuales te siguen haciendo más consultas, marque uno, marque dos, tal y cual cosa, y en muchos de los casos tratan de llevarte hacia un bucle, donde simplemente te dan la información pregrabada y punto. Pero no necesariamente se adecua con lo que te tienes que informar, con lo que tú estás buscando. Y en realidad, como podemos notar hasta acá, se pierde el contacto real, humano, cálido con la persona. No es lo mismo que hace muchas décadas, donde bueno, ibas a una tienda, a una bodega, a un comercio y te atendía el propietario o te atendía uno de los empleados con mucha cordialidad, sabía quién eras, qué gustos tienes y había cierta relación de amistad. ¿Qué es lo que acá, por ejemplo, la empresa que dijo que es por frecuencia primera mantenemos? ¿No? Esa cordialidad, ese saber el antecedente del cliente y no mandarlo por un IVR que en sí mismo, si bien facilita las estadísticas y la eh, mesura de o la métrica, digamos, de lo que está ingresando, del tráfico de clientes o de gente o visitantes que están llamando, le quita esa calidez. Y el tema emocional es fundamental en la relación con un cliente. Fundamental. Pero continuemos. Una vez que puedes llegar a sortear, porque es todo una jungla el IVR, es un laberinto. Tienes que lograr llegar al punto concreto donde te atienda un humano. Hoy con un pseudo IA, pseudo inteligencia artificial, que son en realidad algoritmos, bots, te dicen, y le ponen nombre todavía, te dicen, yo te puedo atender, yo te puedo servir. No, no lo va a poder hacer, porque está mal entrenada. Su entrenamiento, el entrenamiento de esa IA o de ese robot es insuficiente, es pobre para las reales necesidades que existen. Entonces, más hace perder el tiempo al cliente, más de lo que ya perdió. Ojo, todavía ni siquiera estamos en la atención del operador. Finalmente, si tienes suerte, si Dios te ilumina y si tienes mucha habilidad y astucia, logras que te atienda un operador. Fantástico. Y si estás dentro del horario, porque ahora encima, sobre texto de la pandemia, del COVID-19, sobre texto de esa situación, pues resulta que ya no atienden 24 horas en muchos de esos servicios. Y muchos se han dado la gran vida de decir, ah, qué bacán, trabajo desde casa, trabajo desde mi cama, echado, ¿no? Trabajo desde mi sitio de vacaciones, no tengo problema, ¿no? No tengo que ir a un establecimiento. Y eso, a esos contact centers, pues, caramba, les genera un enorme ahorro. Se ahorran en infraestructura, se ahorran en mucha logística y simplemente tiene que tener un buen servidor y un buen hosting para que pueda, y una buena conexión a internet para que puedan de alguna manera operar los, entre comillas, asesores. Pero por bien, te contesta y estos, entre comillas, asesores que están peor que nunca, ya lo estuvieron mal antes, ahora están peor, pues resulta que tienen un speech, una cantidad de texto o muy limitado que es el que te suelen decir, unas soluciones básicas. Y en realidad las soluciones las tiene el administrador o las tiene el admin o las tiene el supervisor o alguien más o alguien que directamente trabaja en la compañía, los técnicos o los especialistas.
Entonces, pero ellos no lo quieren aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente toman nota y mandan un ticket. Y punto, y se acabó. Gran labor. Perdiste el tiempo miserablemente con esta gente. Frases clásicas que te suelen decir, que son muy irritantes, por cierto. Y en el tema de contact centers y de atención al cliente hay que tener muchísimo cuidado de evitar el estrés con el cliente. Este es algo que no se comprende hasta ahora. A mí me da mucha ira eh, ver muchos anuncios de gente que ofrece talleres de atención al cliente, métodos novedosos, increíbles, de cómo pueden realmente de generar ventas o tener a los clientes contentos, pero cuando veo, a ver, a quienes han atendido, pues se muestran a empresas que realmente su atención es totalmente tóxica. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Tener una experiencia de atención con muchas de esas compañías a través de sus contact centers es enormemente tóxica. Y algunas tienen todavía el marisco, la ostra, de además de ello, dar servicios de contact center a terceros. Me parece terrible, terrible, tremendo. Pero bueno, para comenzar, cuando te atienden, la voz musical. La voz es música. ¿No? Tiene que ser agradable, sincera y debe tener cierta proactividad quien te atiende. Debe utilizar su cabecita para atenderte. No simplemente leer los speeches y decirte estimado cliente cuando no siente estimación por ti. Lo lee simplemente y lo repite. Sí, estimado cliente, que esto del otro, porque estimado cliente, entonces ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Suelen decirte lo primero que se les ocurre. Ah, bueno, podría ser por tal cosa. No, pues joder. Si estoy llamando a la empresa, necesito que me des una solución de por qué está ocurriendo esto. Lo sentimos. Otra de las frases estúpidas que suelen decir. ¿Realmente lo sientes? ¿Realmente estás hablando en nombre de la compañía? Muchas veces se olvidan que no están hablando a título personal. No, están hablando a nombre de toda la compañía, desde el presidente de la empresa hasta el último de los empleados. No lo entienden. Pero no, pues como son un contact center, un tercerizado, pues no tienen problema desde su cama en seguir diciendo, bueno, sí, ya lo sentimos, lo lamentamos. Una de las frases más espantosas que pueden haberse ocurrido y que todavía las ponen dentro de su speech, es decir, sentimos su frustración. Es decir, el cliente es un frustrado, pues, ¿no? Por favor. Y eso en inglés también se da. No solamente es acá en Latinoamérica. We're sorry about your frustration. Se suele dar esto. Y acá hago un paréntesis de firmas grandes, importantes a nivel tecnológico, que hoy es tan importante, que subcontratan en la India y cuando ya se les sale caro en la India, pues subcontratan en las Filipinas o en el África, en el lugar más barato que les pueda salir a gente que a las justas mastica el inglés, el español menos todavía, y las ponen allí en atención y lo único que hacen es recibir y abrir tickets que ve tú saber si lo atiende, quién lo atenderá o no. Entonces, ¿y qué pasa? Luego cuando ni pasan 5 segundos, gracias por la espera, disculpe la demora. Eso lo inventaron en Atento, de Telefónica. Esa frasecita estúpida, ¿no? Entonces, puede ser válida si es real, si realmente sientes eso. Pero no cuando lo dices porque tienes que decirlo porque te circunscribes a el speech. Y esa es una costumbre primariosa de kindergarten, de decir, lo hago porque si no mi supervisor o mi jefe se molesta. Hay que tener al supervisor contento, al jefe contento. Lo hago para que el jefe esté contento. Pero no se trata que el jefe esté contento. Se trata que el cliente esté atendido. Porque aquí prima el interés de la empresa, el interés grande, primario de la compañía. No de que si un empleado
esté contento o no esté contento. Recuerdo en la universidad, algunos compañeros y compañeras decían, bueno, vamos a hacer este trabajo de esta manera porque así le gusta a la profesora o así le gusta al profesor. Y a mí qué miércoles me importa que le guste o no le guste. Yo lo hago porque esto es mi convicción, esto es lo correcto, bajo mi punto de vista como alumno. Y esa es mi propuesta. No me interesa si le gusta o no le gusta al profesor. Eso es para mí totalmente irrelevante. Y eso empieza pues en las universidades. Por eso es que muchos de esos chicos ni siquiera han acabado la universidad, ni siquiera han entrado a la universidad, ni siquiera están en el instituto, las justas han acabado colegio. Y van allí con la promesa de que les paguen. En muchos casos ni siquiera les pagan. Pues bien, otra de las frases terribles es cuando, carambas, no estás de acuerdo con lo que te están atendiendo o sientes que el operador te ha dicho sandeces o incoherencias o es inconsistente o no estás preparado y tú estás pagando por el servicio, joder. Entonces dices, bueno, por favor, quiero hablar con un administrador, con un supervisor. Y te dicen, hay dos frases que ahora estilan. El supervisor está en una reunión. Joder. Eso es terrible. Significa que el supervisor tiene una reunión que es más importante que tú como cliente. Entonces, ¿dónde está la importancia del cliente? No, no hay reunión más importante para un supervisor que atender al cliente. Y en muchos casos simplemente lo que tratan de hacer es tirarse el plomo, es decir, zafarse de la molestia. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Zafarse de la molestia. Otra, el supervisor le va a decir lo mismo que yo. ¿Y eso a ti qué te importa? Obviamente. Porque si yo estoy solicitando con un supervisor, yo ya sabré entenderme con el jefe. Eso me lo han dicho presencialmente también. ¿Eh? Yo ya sabré entenderme con el gerente, el jefe, el dueño de la empresa. Ese será mi problema. That's my business. ¿Mm? No que me digas que se va a decir, ay, entonces voy a decir, ya va a decirte lo mismo que tú. ¿Y sabes qué pasa en ese tema? Según mi experiencia, de 10 8 ¿ya? 8 casos, de 10 casos, 8 que me han tocado en lo personal. Cuando he hablado con el supervisor, resulta que el supervisor sí tenía la respuesta. Y sí tenía una respuesta completamente diferente y coherente. 10 de 8. ¿Y qué pasó con los otros dos? Ajá. Pues el supervisor no era el supervisor. Decía hacerlo y no lo era. Se hacía pasar. ¿Y qué es lo que hacía? Protegía a el mal asesor. Sobre pretexto de la pandemia, dicen, bueno, no te puedo transferir, que no sé qué, y tienes que insistir, insistir, insistir hasta que lo hagan. Es terrible, terrible. Ahora, frente a esto también existe gente agresiva, gente que luego te menta la madre, te insulta, o cuando cuelgas, luego te están acosando, insistiendo. También se da, también estos casos se da gente que no está mentalmente preparada y que la empresa, fíjate, lo importante, la empresa grande que han contratado el contact center, ¿ya? Permite esta situación. Es decir, permite a una persona discapacitada, con problemas mentales, problemas de conducta, y eso es grave, que tome el estandarte, la imagen, la insignia de tu compañía. El hablar a nombre de tu empresa es una función importantísima y no puede hacerla cualquiera. Es algo que todavía no se termina de atender. Ahora, la atención remota realmente es un desastre. Se entrecorta la voz, escuchas al perro, al televisor allí, al ropavejero, todo el mundo interviene dentro de la conversación o le escuchas a la persona que está comiendo con su familia en ese momento. O sea, por favor, ese no es el tipo de atención que un cliente merece. Pero eso es el tipo de contact centers que están atendiendo en la actualidad. Y finalmente, esta abominación, como muchas, que acá en el Perú estoy hablando, nos trae OCIPTEL, el organismo estatal de supervisión de las telecomunicaciones. Resulta que OCIPTEL, con su presidente, recientemente ha salido a promocionar,
a hablar, a llenarse la boca con mucha pompa y decir que han lanzado ellos una encuesta de calidad de atención de los operadores telefónicos. ¿Mm? ¿Y en base a qué? ¿Quién hizo esa encuesta? ¿Cuáles son las métricas directas de de esa encuesta? ¿Qué garantía de calidad o de certeza existe? ¿Cómo se hicieron esas preguntas? Cuando hoy por hoy se sabe que la atención es realmente un desastre. Y de ello, de Ociptel y de sus desastres, vamos a hablar muy pronto en otro episodio. Soy Sandro Parodi y esto es Mucho que Decir.